El miércoles pasado tuvimos el trato de la ley bases en senadores. La ley fue aprobada y prácticamente pasó un segundo plano. Podemos decir que es una buena estrategia mediática, ahora pensándolo bien, ¿no? Porque dejamos de hablar de la ley bases por momentos y estamos pidiendo nada más ni nada menos que por la libertad de quienes siguen privados de su libertad en este momento, contra cualquier tipo de planteamiento legal que se quiera hacer. De hecho, la lista de detenidos superaba los 30 y poco a poco, afortunadamente, se fueron reduciendo ese nivel, esa cantidad, primero la mitad, hubieron 16, me parece, escarcelamientos, luego otros más, pero todavía quedan 5 personas que están privadas de su libertad bajo argumentos muchas veces completamente, supuestamente vamos a plantearlo como lo plantea el Estado, ¿no? El argumento era que eran básicamente terroristas. El presidente salió a justificarlo en su entrevista con Johnny Viale diciendo que eran todos delincuentes, cuando había pruebas de sobra que habían, más de uno, que habían sido detenidos en situaciones completamente, que Sí. bien lo dijiste en un chiste, ¿no? Recién. Insólitas. O sea, una persona en situación de calle que está ahí durmiendo, o no tiene dónde ir. Y bueno, de acuerdo a las directivas del protocolo represivo, bueno, lo llevan, le arman una causa así en el momento. O sea, agarran el código penal, lo abren y empiezan a ver con qué le podemos empapelar el lomo. Ah, listo, adentro, una Adentro. causa. Una causa. Y bueno, en este caso fue para justificar estas carátulas que son irrisorias. Sí, 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 verdaderamente. Y más aún teniendo en cuenta que gente que no tenía nada que ver, alguna no tenía nada que ver. Pero por otro lado, protestar es un derecho. Sí, protestar es un derecho, pero también yo tengo una postura y creo que me gustaría que tengamos este debate acá, porque creo que sos una persona muy indicada para tenerlo, sobre esta idea de que, bueno, protestar es un derecho. Yo particularmente con el derecho no me llevo muy bien, por claras cuestiones ideológicas. No llevarme bien con el derecho no quiere decir que no vaya a necesitar de un abogado, así que shout out para que me vaya a representar cuando tenga algún tipo de problema, porque no soy quien maneja las reglas del juego, así que me tengo que amigar de cierta forma, por más que sea en contra de mi voluntad, pero filosóficamente lo que quiero decir es esta idea de protestar es un derecho, por lo tanto, si bien es un derecho, si lo reconozco como derecho, está enmarcado en ciertos márgenes que define el Estado y que el Estado también es el mismo que te lo puede privar si se construye alrededor la justificación es suficiente para que vos seas privado de ese derecho, como bien pasó con estos detenidos. Y por ahí soy más defensor de esta idea de protestar legalmente es un derecho, pero si queremos decirlo moralmente es una necesidad, más que nada en una situación como esta. Y durante esta semana se empezó a construir alrededor de si bien creo que la narrativa, digamos, predominante es la del Estado contra todas las otras. La del Estado son terroristas, quieren justificar su prisión con argumentos de sedición. Teóricamente es un golpe de Estado, como algo que ya se venía barajando en su momento La Libertad Avanza, especialmente Spert, cuando se estaban llevando adelante las represiones en Jujuy, que querían 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 armarle una causa a los legisladores del Frente Izquierda, porque eran quienes en ese momento estaban parándose de mano contra la policía en Jujuy. Sí. Y decir que como eran los únicos que estaban saliendo a reivindicarlo en un contexto muchas veces electoral, que estaban metidos en otras roscas, por lo menos el peronismo, ¿no? Y los otros ni te cuento. Nada, se dio esta situación y bueno, ahora es la misma narrativa de querer juzgarlo como terroristas y no importa quién, porque si están detenidos estaban todos ahí, todos son iguales, ¿no? Esta idea de que quien protesta es alguien que está completamente alejado de la realidad, de la gente que va ahí por cuestiones sumamente oscuras, o lo llevaron, o todo lo que sea, ¿no? No hay alguien que por necesidad propia o por convicción propia dijo, che, la verdad que la estoy pasando como el orto, quiero ir a movilizarme, como está pasando. Y como también está pasando con mucha gente que creo que este proceso, como dijo el Diego, me suena a Videla, me suena a
Gran frase del Diego. Todo este proceso está llevando forzosamente a que muchas personas que hasta hace poco tiempo, estaban como desmovilizadas y empezar a decir, che, la situación está jodida, me voy a involucrar en política, que también es parte del argumento que ellos tienen, ¿no? Es como decir, bueno, estas personas despertaron conciencia y espontáneamente aparecen acá por una cuestión ideológica y no porque ellos hayan acelerado el proceso de ajuste, se les haya ido de rosca, como ellos dijeron, pero bueno, lo justifican como una especie de celebración también, ¿no? Paradójicamente son los que defienden la última dictadura militar. O sea, eso sí fue un golpe de Estado. Sí. Pero bueno, si alguien está vendiendo choripanes en el medio de una manifestación o si alguien simplemente va a protestar porque se está cagando de hambre, porque no llega a fin de mes, o en el caso de algunos sectores que ya no pueden ni siquiera pagar una prepaga, no estamos hablando de una persona en situación de calle, estamos hablando de gente que tiene cierto nivel de vida. En fin, la cuestión estriba en la necesidad de construir un enemigo interno, que no importa si existe realmente. Total. De ahí parte esta cuestión, de un lado la cuestión conspiranoica, ¿no? Del marxismo cultural, Sí. que curiosamente tiene un antecedente histórico en el régimen de Adolfo. No sé si puedo decir la palabra prohibida porque capaz que nos desmonetizan, pero no importa. Pero es lo mismo. Pero bueno, en el régimen de Adolfito, los Adolfitos, sus fieles seguidores, tenían una teoría de conspiración, en realidad varias. Fundamentalmente dos. Una, emparentada con esta versión 2.0 del marxismo cultural, que los alemanes llamaban Kulturbolschewismus, bolchevismo cultural. Y veían en el arte de vanguardia de aquellos años una especie de infiltración marxista, de ese marxismo que está en todos lados, y ¡ahí está! Y se va a comer a tu abuela cuando se vaya a dormir. Bueno, ven el antecedente bastante turbio que tiene esta cuestión. Pero bueno, todo esto empieza en los 90 y bueno, llega hasta el día de hoy en estos grupos de la llamada alt-right, ¿no? en Yanquilandia, en Estados Unidos. Que es la movida, viene de ahí fundamentalmente. Sí, total. Y bueno, es esta teoría de conspiración donde, bueno, todos de repente son marxistas o socialistas infiltrados. O potenciales también. Exactamente. Que bueno, como supuestamente, no sé, no hay más lucha de clases aparentemente, se acabaron las condiciones de posibilidad para que, es lo que ellos sostienen, ¿no? Sí, obvio. Para que la clase trabajadora haga una revolución, los viejos marxistas revolucionarios y sus nuevos acólitos se han infiltrado en todos lados. Pero no solo en instituciones educativas, bueno, acá en los medios de comunicación, que bueno, para estos personajes de extrema derecha, los zurdos mugrosos y empobrecedores son hegemonía, no ellos, que ahora son gobierno. Pero bueno, no solo se han infiltrado en instituciones comunes y corrientes, sino que además, por ejemplo, Brasil, Bolsonaro tenía un gurú, un tipo que se hacía pasar por filósofo, que decía que los Beatles eran bolcheviques, algo así como los Bolchebeatles, con John Lennon en guitarra, no sé. Paul McStally. Claro. Ringo Trotsky en la batería. Y bueno, básicamente las letras se las escribía Theodor Adorno desde Frankfurt, en el exilio, ¿no? O sea, en su exilio en Estados Unidos. Y bueno, básicamente los Beatles
fueron un nicho de adoctrinación subversivo. George Harry Zetung. Exactamente. Perdón, sí, esa es buena, la de Theodor Adorno escribiéndole las canciones a los Beatles. Es una locura. Es una locura. Adorno hubiera sido capaz. ¿Qué músico nos perdimos? ¿Qué músico nos perdimos? No sé, estaba bastante en contra de la música popular. Adorno era Sí. medio conservador en cuanto a la música. Hay una que dice, hay una frase que es cuando está, lo tenemos a, ay Dios, cuando Adorno se escapa a Alemania, ¿no? Durante la Segunda Guerra, durante la persecución del nazismo, se va a Estados Unidos. Y hay unos cuantos que se van a Estados Unidos, de la escuela de Frankfurt. Bueno, tanto él como Horkheimer. Y también se va, estoy bloqueado en este momento, el otro, por favor, el del hombre unidimensional. Marcuse. Marcuse, Marcuse, gracias. que dirigió la Marcuse. tesis doctoral de Angela Davis. Exactamente, y en esa época dice que, bueno, no puede ser que me haya acordado, estoy bloqueado, solamente por eso lo estoy diciendo. Marcuse dice que en las revueltas del 68, en Estados Unidos había un quilombo estudiantil, no sé qué mierda, y en medio de los disturbios empezaron a ver como disturbios cerca de la casa de Adorno. Y dicen que Adorno levantó el teléfono y llamó a la policía. Llamó a la gorra, sí, es Llamó verdad. a la gorra y dice Marcuse, si yo tengo que elegir entre los estudiantes y la policía, me quedo con los estudiantes. No sé si Adorno puede decir lo mismo. Para vos, Adorno, amigo de la gorra, vigilante. Vigilante, Adorno vigilante, Ortiva. Adorno dual. Ese. Hay algo ahí, sin dudas. Pero bueno, también, como decías vos, empieza a construirse esta idea del enemigo que está por todos lados, el enemigo que es intangible, por lo tanto es el enemigo que nunca se lo termina de combatir, por lo tanto siempre se justifica tener que radicalizar los medios para combatirlo también. Digámoslo de alguna forma, yo no recuerdo particularmente si en la dictadura, por ejemplo, acá se utilizaba el término marxismo cultural, sino que se usaba por ahí más el término subversión. Pero la definición de subversión que tenía el Estado en ese momento, que cabe destacar que es muy importante para entender no solamente a quienes ejercieron la represión en ese momento, sino porque ellos lo entendían perfectamente esto. Ahora, cuando se construye no solamente el mito sobre el cual construye el relato de los negacionistas, sino que de verdad hay mucha gente que en ese momento, podemos decir como la gran masa silenciosa, que ellos lo entendían como una forma de decir, no, esto era para combatir a la guerrilla. Y se entiende que en todo caso, porque difícilmente va a haber una persona que te diga, che, mirá, reprimieron a un chico, una chica de 16 años, por ejemplo. Difícilmente te lo van a justificar, pero es como lo que se omite y a veces son como pequeños excesos, en todo caso, en el marco de algo que acontece más grande. Cuando vos te pones a revisar la definición misma que tiene el Estado durante el proceso de reorganización nacional, la definición de subversivo va desde el guerrillero hasta supuestamente el profesor, que no recuerdo exactamente los términos, pero es algo así como el profesor que siembra la semilla que después hace que ese estudiante tome las armas. O sea, vamos de nuevo, es lo mismo, y no es una opinión que yo te esté dando, estoy siendo meramente descriptivo. Para el Estado Nacional en ese momento era lo mismo. La figura del combatiente armado, llamado por ellos guerrillero, que el profesor que ni siquiera tenía que hablarte de marxismo explícito. Es hablar de, por ejemplo, palabras Latinoamérica era algo considerado subversivo, hablar sobre injusticias del capitalismo, hablar básicamente cualquier noción que esté orientada a la justicia social en alguna de sus formas, era considerado subversión. Eso es algo que la gente muchas veces no sabe. Por lo tanto, básicamente nosotros tenemos todos muertos. O sea, entiéndanlo en este marco. Y creo que es una buena forma de interpelar a mucha gente. En tiempos de dictadura estaríamos muertos. Ni hablar que no. O sea,
no digo muchos de ustedes que ya claramente estarían también tan desaparecidos como nosotros, pero decís, gente que, imagínate que lo haces públicamente. Por lo tanto, también entendemos esa preocupación de personas. Obviamente, no lo estoy descartando como una posibilidad, pero si bien podemos decir que por ahí no vas a tener una persecución sistemática, posterior desaparición de un montón de gente, pero es mucho más sencillo, bajo esta guerra de discursiva, de quién es el terrorista, quién no es terrorista, caer en la de, bueno, ¿cuánto se va a justificar lo que uno diga en un futuro como justificador de algún tipo de desorden o incentivar la sedición? ¿Entendés? Es básicamente cualquier cosa.